¿Qué hecho histórico sorprendente no te enseñarán en la escuela? El papado, Esteban IV, una vez desenterró a un papa que había estado muerto durante 7 meses, Formoso, solo para someterlo a juicio por una serie de cargos más o menos fabricados. Al final, declararon su papado ilegal, nulo y sin valor. Tuvieron que arrojar su cuerpo al Tíber cuando terminaron. Se le llamó el sínodo cadavérico. El juicio y el hecho de que el cuerpo de Formoso apareciera en la orilla pronto volvieron la opinión pública en contra de Esteban IV, y fue encarcelado, luego estrangulado hasta la muerte. Después tuvieron otra reunión para anular el sínodo cadavérico y restablecer a Formoso. Recuperaron su cadáver, que ya estaba muy deteriorado y empapado, lo vistieron con vestiduras y lo enterraron en San Pedro. También hicieron ilegal intentar juzgar un cadáver nuevamente, afortunadamente. Esta es una de mis partes favoritas de la historia, los católicos son extraordinarios. Es posible que hayas visto piezas de época como Matar a un ruiseñor, que retratan la era de Jim Crow en el sur rural de Estados Unidos, posterior a la reconstrucción, pero la situación fue mucho peor que eso. A menudo, era equivalente a una limpieza étnica sutil, e incorporaba una gran cantidad de esclavitud por deudas que se encubría mediante interpretaciones de mala fe del código legal y abusos del sistema penal. Cuando oyes una ley absurda como, es ilegal caminar mientras sostienes una bolsa de harina después de anochecer, casi siempre puedes reemplazar, después de anochecer, por, siendo negro, y puedes esperar que en algún momento esta fue hecha cumplir por alguaciles locales que estaban en la nómina de terratenientes locales que en esencia querían que todos los hombres negros de la zona estuvieran sometidos. Esto se extendió a leyes contra la vagancia, el desempleo y la libertad de movimiento. Muchos hombres negros pasaron toda su vida bajo custodia en prisión por algún cargo u otro, algunos de los cuales se acortaron bastante porque las prisiones no siempre tenían incentivos para mantenerlos con vida, lo vendimos a las minas. El reconocimiento legal de ese tráfico humano duró hasta la década de 1940 en algunos casos, cuando el gobierno de Washington D.C. empezó a preocuparse por dar municiones a los propagandistas japoneses. Tanto las ciudades del norte como del sur se llenaron de refugiados negros como resultado. El ímpetu social hacia la integración racial, y la fuerte reacción en contra de la misma, es una de las razones por las que hasta el día de hoy no podemos tener cosas buenas como la atención médica pública. ¿Por qué tenemos cosas como piscinas comunitarias privadas? ¿Por qué los suburbios se llenaron tan rápidamente y por qué hacemos tan difícil no ser de clase media alta aquí? Las relaciones raciales entre blancos y negros han sido un tema divisorio confiable para desmantelar las demandas de reforma a lo largo de nuestra historia. Hubo literalmente protestas públicas generalizadas sobre la integración escolar hasta la década de 1980. Reagan comenzó su campaña dando un discurso sobre los derechos de los estados en un pequeño pueblo conocido por los linchamientos. Los predicadores evangélicos etnonacionalistas blancos que lideraban esta campaña en los años 60 y 70, después de agotar sus últimos recursos legales, simplemente cambiaron de tema para hablar sobre el aborto, un asunto que nunca les había preocupado anteriormente. Las circunstancias que rodean la muerte de Meriwether Lewis, de Lewis y Clark, están envueltas en conspiración. En los meses previos a su muerte, muchas personas informaron que Lewis se había vuelto paranoico, afirmando que lo estaban siguiendo y que su vida estaba en peligro. En un desesperado intento por obtener ayuda, envió una carta a su amigo cercano y entonces presidente Thomas Jefferson para solicitar una audiencia. Mientras viajaba por el Natchez Trace, pasó una noche en una posada. Durante la noche, el propietario informó haber escuchado múltiples disparos, pero nunca salió a verificar la fuente. En la mañana, Lewis fue encontrado muerto en su cabaña, sentado contra la pared mirando hacia la puerta, con el rifle en mano y herido en la espalda. Además, aunque la habitación fue saqueada, los únicos objetos de notable faltante fueron la silla de montar de Lewis y documentos personales. Tras una investigación oficial, su muerte fue catalogada como un suicidio y todas las investigaciones posteriores sobre el asunto han sido prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos. Aunque Lewis no tenía descendencia inmediata, su familia extendida ha presentado solicitudes cada año para exhumar su cuerpo con el fin de confirmar la causa de la muerte. Hasta el día de hoy, sus solicitudes han sido negadas de manera unánime.
Cuando Estados Unidos detonó la primera bomba de hidrógeno, Castle Bravo, en el atolón de Enewetak en las Islas Marshall en 1958, su potencia fue muchas veces mayor de lo calculado. Los residentes de los atolones de Enewetak y Bikini habían sido trasladados forzosamente al atolón de Rongelap. Rongelap estaba a favor del viento respecto a la nube de radiación de Castle Bravo. Estados Unidos no los evacuó durante 2 días y les permitió regresar solo una semana después, a pesar de que los niveles de radiación eran altamente peligrosos, como entendemos ahora. Desde 1958 hasta 1984, Estados Unidos se negó repetidamente a evacuar a los residentes de Rongelap, incluso cuando las tasas de defectos de nacimiento y cáncer continuaron aumentando. Finalmente, Greenpeace en 1984 ayudó a trasladar a muchos de ellos a la isla Mejato en el atolón de Kwajalein. Si vas a Mejato hoy, los letreros en la iglesia y la escuela aún dicen Rongelap. Hay evidencias de que esta negativa a evacuar fue una decisión calculada para estudiar los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación en los humanos. El bombardeo con fuego del compound de Move y un vecindario predominantemente negro en Filadelfia en 1985. El alcalde demócrata Wilson Goode y el comisionado de policía Gregore J. Sambor declararon a Move un movimiento de liberación negra no violento como una organización terrorista. 11 personas murieron, incluyendo 5 niños, y 250 personas no afiliadas a Move quedaron sin hogar como resultado del bombardeo. Permitieron que el vecindario ardiera durante al menos 30 minutos antes de llamar a los bomberos. 2 manzanas y un total de 61 casas se incendiaron por completo. Hubo un fenómeno que ocurrió con tribus isleñas del Pacífico no contactadas durante la Segunda Guerra Mundial, llamado cultos de carga. Los nativos durante la Segunda Guerra Mundial observaron toda la carga que los soldados recibían de aviones que volaban sobre las bases en las islas del Pacífico, proporcionando bienes, cargamento, comida, etc. Los soldados generalmente intercambiaban esos bienes con los nativos a cambio de trabajo, exponiendo a los nativos a tecnología moderna y una increíble cantidad de comida. Pero la guerra terminó, los soldados tuvieron que irse. Los nativos ya no recibían ninguna parte de los suministros. No había nada que llegara en avión sin soldados. Entonces, para atraer a ese dios del cielo militar, que estaba ahí arriba proporcionando a los forasteros su carga, los nativos comenzaron a imitar a los soldados para intentar traer de vuelta a este dios del cielo militar. Construyeron radares, aviones, pistas, generalmente hechos de palos, popotes u otros materiales, llevando a cabo desfiles militares, usando palos como armas, caminando como los soldados que solían vivir en la isla. Oraciones al príncipe Felipe, movimiento del príncipe Felipe, definitivamente cometí algunos errores, pero es una lectura interesante. Rosa Parks no fue la primera. Ida B. Wells, una periodista pionera afroamericana y activista de los derechos civiles. En 1884, Wells viajaba en tren cuando se le ordenó ceder su asiento en la sección de damas de primera clase y mudarse al vagón de fumadores, que ya estaba lleno. Cuando ella se negó, el conductor y 2 hombres la sacaron por la fuerza del vagón. Wells tomó medidas legales contra la compañía de ferrocarriles y ganó inicialmente su caso en el tribunal de circuito local, recibiendo un premio de $500. Sin embargo, la compañía de ferrocarriles apeló, y en 1887, la Corte Suprema de Tennessee revocó el fallo del Tribunal Inferior, concluyendo que su persistencia no era de buena fe para obtener un asiento cómodo para el corto viaje. Se le ordenó a Wells pagar los costos judiciales. Este incidente fue un catalizador para el compromiso de toda la vida de Wells con los derechos civiles y la justicia social. Se convirtió en una periodista prominente, copropietaria y escritora para el periódico Memphis Free Speech and Headlight, donde reportó sobre la segregación racial y la desigualdad. A lo largo de su carrera, Wells documentó y luchó contra el linchamiento de afroamericanos, convirtiéndose en una de las líderes más influyentes en los primeros movimientos por los derechos civiles. La valiente postura de Ida B. Wells contra la discriminación racial en el transporte público precedió a la protesta más conocida de Rosa Parks por varias décadas, destacando la larga historia de resistencia a la segregación en los Estados Unidos. Cuando aprendimos sobre la prohibición, se presentó como un tipo de error histórico tonto.
Pasaron años hasta que supe que en el siglo XIX la gente estaba borracha casi todo el tiempo, en parte porque muy pocas personas tenían acceso a agua potable, por lo que consumían alcohol, que a menudo era más limpio y seguro para beber. Así que una gran parte del movimiento en contra del alcohol se centró en proporcionar agua potable segura y le debemos gran parte de nuestra infraestructura de agua potable, como las fuentes públicas de agua, a los abstemios. Que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos infectó intencionalmente a personas negras pobres con sífilis para estudiar la progresión de la enfermedad. También que el Servicio de Salud Indígena esterilizó a personas indígenas sin su conocimiento o consentimiento. La masacre racial de Tulsa, 1921, en Tulsa, Oklahoma, una de las comunidades afroamericanas más ricas de los Estados Unidos, conocida como Black Wall Street, fue destruida en un ataque violento por una turba blanca. Durante 2 días, las turbas saquearon, incendiaron casas y negocios, dejando a cientos de muertos o heridos y a miles en la calle. Este evento fue en gran medida omitido en los libros de historia y los planes de estudio escolares durante décadas. Los chicos que defendían el Álamo eran los villanos. Texas era parte de México en ese momento. Para atraer colonos a la tierra, México permitió que los granjeros estadounidenses se mudaran allí y trajeran a sus trabajadores esclavizados con ellos. La esclavitud no era algo que a México le entusiasmara y pronto prohibió la esclavitud en todo el país, salvo en Texas. Unos años después, intentaron prohibirla en Texas. Ahí fue cuando comenzó la Revolución de Texas. Los tejanos luchaban por mantener la esclavitud, no por la libertad de un gobierno opresor. No todos en el Álamo murieron. Los trabajadores esclavizados fueron perdonados y son en gran parte la razón por la que sabemos lo que sucedió. Si visitas el Álamo hoy, o al menos cuando lo hice en 2022, la mayoría de la información se omite del folleto y de la señalización. Se menciona a los trabajadores esclavizados por su nombre, pero eso es todo. Luchar por preservar la esclavitud no es la narrativa que quieren mostrar hoy. Recuerdo aprender sobre el Álamo en la escuela y la esclavitud no se mencionó. Y luego, cuán ausente estaba de la realidad del lugar. Que la Guerra Civil de Estados Unidos fue indiscutiblemente sobre la esclavitud. Crecí en Mississippi. Hicieron todo tipo de contorsiones para evitar confrontar eso, pero la mayor parte de la deshonestidad fue que nunca mencionan la existencia de los varios artículos de secesión presentados por los Estados Confederados, todos los cuales dejan muy claro cuál era la razón. En particular, el de Mississippi no titubea en el paso trascendental que nuestro Estado ha tomado al disolver su conexión con el gobierno del cual formamos parte durante tanto tiempo. Es justo que declaremos las razones prominentes que han inducido nuestro curso. Nuestra posición está completamente identificada con la institución de la esclavitud, el mayor interés material del mundo. Su trabajo suministra el producto que constituye, con mucho, la mayor y más importante porción del comercio de la tierra. Estos productos son peculiares al clima que roza las regiones tropicales, y por una ley imperiosa de la naturaleza, nadie más que la raza negra puede soportar la exposición al sol tropical. Estos productos se han convertido en necesidades del mundo, y un golpe a la esclavitud es un golpe al comercio y a la civilización. Ese golpe ha sido dirigido durante mucho tiempo a la institución, y estaba a punto de alcanzar su consumación. No nos quedó otra opción que someternos a los mandatos de la abolición, o disolver la Unión, cuyos principios habían sido subvertidos para llevar a cabo nuestra ruina. La masacre de bananeros ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, Colombia. Los trabajadores de la United Fruit Company, ahora conocida como Chiquita Brands International, estaban en huelga exigiendo mejores condiciones laborales, como jornadas más cortas y salarios justos. El gobierno colombiano, presionado por los Estados Unidos y temiendo que el conflicto afectara los intereses de la compañía, envió al ejército. Las tropas abrieron fuego contra los huelguistas, matando a un número indeterminado de personas, que varía según las fuentes desde 47, oficial, hasta más de 1000, según testigos. La United Fruit Company, fundada en Estados Unidos en 1899, tuvo un impacto significativo en América Latina, influyendo en gobiernos y economías, ganándose el apodo de «El Pulpo», por su alcance y control. En 1970, la compañía fue reestructurada y renombrada Chiquita Brands International.
Hoy en día, sigue siendo uno de los mayores distribuidores de frutas tropicales en el mundo, pero ha enfrentado críticas por su historia de explotación laboral, corrupción y impacto ambiental. En 2025, Chiquita Brands continúa operando a nivel global como si nada hubiera cambiado. Aquí en México, las guerras indias. A lo largo de la historia de la colonia española hasta el México independiente, el gobierno ha estado persiguiendo y desplazando a los pueblos indígenas del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y del sur, Yucatán, los mayas. Hubo muchas masacres, incluyendo algunas de las batallas más oscuras tanto de la Guerra de Independencia como de la Revolución Mexicana. Sin embargo, estos actos nunca se imprimieron en los libros de historia pública de México, e incluso hoy, cuando está ocurriendo un gran renacimiento de la cultura indígena, el país todavía ignora que estas guerras sucedieron. Que Hitler se inspiró en las escuelas residenciales en los Estados Unidos y Canadá al elaborar sus planes para la solución final. La parte más triste de eso es que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero la última escuela residencial en Canadá no cerró hasta 1998. Lo que significa que mi gobierno sabía que Hitler se inspiró en las escuelas residenciales y aún así las mantuvo funcionando mientras también implementaba la captura de la década de 1960. Canadá es un buen país en muchos aspectos, pero la manera en que tratamos a nuestra población de las primeras naciones es vergonzosa.